Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar. Es una serie de webinars que nosotros hemos empezado a realizar como Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. El objetivo de estos webinars es buscar charlas con expertos en distintas materias que nos puedan orientar un poco sobre toda esta situación que nosotros estamos atravesando, producto de la emergencia sanitaria del COVID-19. En esta ocasión hemos invitado a Esteban Ortiz Prado. Él es un médico experto en esta materia, ha tenido una participación bastante importante en estos últimos días en distintos medios de comunicación, en entrevistas, precisamente compartiendo sus conocimientos sobre la situación que está atravesando el mundo entero y particularmente nuestro país. Esteban, él es docente e investigador de la Universidad de las Américas, cuenta con una maestría en la Universidad de Southampton en salud pública y tiene también, es candidato a doctor en biomedicina por la Universidad de Barcelona. Es realmente para nosotros un honor poder contar con un experto que nos pueda orientar sobre la situación que nosotros estamos atravesando en este país, precisamente en medio de toda esta ola de información que nosotros recibimos todos los días y que inclusive podría generar un poco de desconocimiento y de confusión. Entonces, en este sentido, Esteban, bienvenido. Agradecerte nuevamente por haber tenido la gentileza de poder acompañarnos. Esperamos que sea una charla que realmente nos aporte muchísima información. Estoy seguro que sí. Por favor, aprovechemos la presencia de Esteban y después de su exposición habríamos espacio para unas preguntas. Así que, Esteban, bienvenido nuevamente y tienes el escenario virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Un gusto. Bueno, en primer lugar, agradeciéndoles a ustedes por la amabilidad de invitarme, pues a mí me encanta esto de la divulgación científica y yo creo que todos los espacios son importantísimos para tratar de compartir información que de la forma más responsable uno trata de generar. Por lo tanto, pues he aceptado con gusto y con Juan Sebastián, pues no nos hemos visto muchísimo tiempo, pero alguna vez compartimos por ahí algunas oficinas y cuando conversábamos sobre los temas de acceso a los medicamentos en la población, pues, y pues bueno, la salud pública ahora que ha sido mi última especialidad que acabé hace menos de unos 4 o 5 meses en Inglaterra, pues ha llegado justo en el momento en el que yo en realidad menos lo esperaba, pero en el momento en el que más útil se ha hecho para mí en el sentido de poder generar información útil para la población. Pues hoy no creo que pueda ahondar muchísimo más en lo que ustedes seguramente ya saben, pero voy a tratar de ser explícito en cierta información que tal vez pueda eh, aclarar algunas dudas y obviamente las preguntas de ustedes serán muy valiosas para precisamente poder dilucidar lo que ustedes puedan tratar de tener alguna duda o ustedes tal vez estén sin alguna información o guía clara sobre lo que puede ser. Pues ustedes espero que estén viendo la presentación. Básicamente ustedes conocen este virus. Yo creo que todos hemos escuchado sobre el famoso coronavirus. La gente a veces no se recuerda que nosotros hemos estado expuestos al coronavirus muchísimas veces. Los seres humanos hemos tenido exposición al coronavirus o a la familia de los coronavirus, pues por, yo diría, siglos. Y muchas de estas enfermedades seguramente las hemos tenido nosotros. El famoso coronavirus tiene como 7 familias o más bien dicho, 7 diferentes subespecies de coronavirus, de las cuales 3 al menos son las que nos enferman a nosotros, 3 son de las que nos causan enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Pues de enfermedades respiratorias muy leves, un resfriado común. Y eso es lo que nosotros conocíamos y con eso hemos vivido durante décadas. Sin embargo, hemos visto en el último siglo básicamente 3 saltos epidemiológicos virales que nosotros les decimos desde un reservorio animal hasta el ser humano. Ustedes habrán escuchado del famoso SARS, que aquí en el Ecuador, yo creo que no tuvimos ningún solo caso, si es que no me falta la memoria, en realidad no tuvimos ningún tipo de problema con este virus. La infectividad de este virus era menor, tiene una mortalidad casi 10 veces mayor que el famoso SARS-CoV-2 o la COVID, pero obviamente se pudo controlar con ciertas medidas epidemiológicas, el virus tenía menos infectividad, pues ya a la final no pasó a mayor cosa. Lo mismo con el MERS, que ya fue un síndrome
mucho más agudo, muchísimo más mortal, que afectó a muchas menos personas. Y claro, se originó en el Medio Oriente, donde seguramente la conectividad, el clima y otros factores hicieron que este virus no llegue a causar lo que está causando, pues, el famoso coronavirus, que cabe recalcar, y habría que empezar a llamarlo por su nombre, ¿no? Que es el famoso SARS-CoV-2. Y la enfermedad, pues obviamente la COVID, que se llama porque significa que es una enfermedad ocasionada por este virus y fue descubierta en el 2019, pues y de ahí viene su nombre. Ustedes seguramente saben, habrán escuchado, este es un reporte, fue el primero que yo lo hice, en realidad no he tenido tiempo de actualizarlo mucho, pero no ha variado tampoco demasiado la sintomatología que nosotros encontramos. Vemos que hay mayor predisposición en hombres que en mujeres. Esto fue en China al comienzo del brote. La mayoría de estas personas presentan síntomas y signos generales, que eso es algo que también nos complica muchísimo, porque acuérdense ustedes, fiebre, dolor muscular, fatiga y tos, pues se presenta en un sinnúmero de patologías. Parecería ser que la famosa fatiga, nosotros le llamamos disnea, la dificultad respiratoria y fiebre alta, parecerían ser muy característicos de este proceso. Y obviamente si nosotros tenemos la sospecha clínica, el vínculo epidemiológico y actualmente pues la pandemia, pues sospecharíamos de este tipo de enfermedad en cualquier persona que presente alguna u otra característica clínica como la que nosotros estamos poniendo actualmente en la pantalla. ¿Qué tan mortal es este virus? Aquí viene un poco de análisis informativo sobre lo que nosotros conocemos. Este gráfico lo hice yo hace un par de días en realidad y fue basado en datos reales publicados por eh, el Ministerio de Salud. Ustedes pueden ver en las barritas verdes, es básicamente el número de casos que nosotros tenemos. Obviamente es mucho más eh, frecuente en adultos jóvenes, si se quiere, de 21 hasta los 50 años. Ustedes pueden ver que está la gran mayoría de los pacientes. Y en las barritas rojas de aquí abajo ustedes pueden ver el número de muertes. Cuando en la línea roja que ustedes ven en el medio, pues nosotros tenemos lo que llamamos el case fatality rate o básicamente el índice de fatalidad que se presenta. ¿Qué es lo que sabemos de este virus? Es que afecta a todas las personas por igual. Un niño o un adulto mayor puede infectarse de igual manera. Sin embargo, la enfermedad no afecta de igual manera a los individuos más jóvenes que a los individuos más viejos, que a los individuos con comorbilidades o a los individuos que tienen algún tipo de proceso crónico. Entonces, vean ustedes que esto se refleja en la mortalidad. Cuando nosotros hacemos el cálculo general de mortalidad, pues vemos que la mortalidad no supera el 2.5% a nivel nacional, considerando todas las edades. Eso quiere decir que de 100 enfermos, pues se morirán de 2.5 a 3. Al ser personas, pues decimos nosotros que se mueren 2 o se mueren 3. Entonces, en este caso, prefiero pecar por exagerado y decir que se mueren 3 en el global. Sin embargo, cuando nosotros hablamos ya por grupos de etarios, vean ustedes que las personas que tienen más de 50 años empiezan a aumentar su riesgo de muerte. Ya de estas personas empiezan a morir 4 personas de cada 100. Cuando nosotros tenemos de 40 a 50 años, empiezan a morir tal vez menos de una de cada 100. Y cuando llegamos a los 70 años en adelante, pues la mortalidad puede llegar a superar las 11 personas por cada 100. Por lo tanto, es importante entender esto solo para poder entender que no es una simple gripe, no es un proceso banal. Yo estuve tratando, obviamente, yo no soy autoridad y ustedes lo entenderán, yo he estado tratando simplemente de promover cierta información a través de mis redes sociales, pero mucha gente lo banalizó. Yo tuve colegas que banalizaban el proceso, que me atacaban en lo personal a mí, porque yo decía que este es un proceso más grave de lo que se quiere hacer ver. O sea, es un proceso grave, esto tiene unas complicaciones que pueden ser difíciles de manejar, especialmente cuando tenemos población adulta mayor que es susceptible. ¿Cuál es la realidad nacional actualmente? Pues básicamente todo el territorio nacional tiene casos. Yo creería que Napo no los tiene todavía porque tal vez hemos logrado contener el viaje interprovincial de manera oportuna, tal vez no hemos logrado tener las pruebas reactivas. Sin embargo, ustedes pueden ver, esto fue actualizado hasta el día de ayer, 1.966 casos confirmados, de los cuales 3.232 están en sospecha. Acordémonos que el 15% de los casos y basados en la experiencia china son los que se conocen. Esperaríamos nosotros que de todos los casos, un 20% sean asintomáticos, un 60% lleguen a requerir algún tipo de atención médica o que presenten síntomas moderados que pueden ser manejados en la casa, y el otro 20%, pues esos son pacientes que requieren básicamente hospitalización, radiografías, tomografías. Y de todo este 100%,
5% requiere terapia intensiva. Que esto es importante entender porque obviamente lo que buscamos con las medidas de contención es que el sistema sanitario no colapse. Y obviamente, seguramente muchas de estas palabritas no se pueden leer, simplemente no está de más decir que Guayas es la provincia que más casos tiene en números absolutos y obviamente igualmente en tasa poblacional es la provincia que más tiene. Eh, Aquí están el número desagregado por cada una de las provincias, no les voy a presentar, pero les puedo mandar la presentación un poco más adelante. Ahora ya entrando un poco más en qué es lo que nosotros consideramos como la pandemia. Pues vean ustedes, empezamos con un sinnúmero de casos en China, después los casos fueron avanzando a las zonas que estuvieron aledañas a China, después obviamente por la globalización el virus viajó a todo el mundo en cuestión de semanas. Yo todavía sospecho que el paciente que vino a Quito tuvo COVID, clínicamente hablando, las pruebas del CDC que 15 días después determinaron que no tenía COVID, tuvieron también algunas alertas sobre los falsos negativos, pero sin embargo, pues lo trataríamos como un caso sospechoso más no una confirmación. Y vean ustedes cómo la curva epidemiológica, que no es nada más que el número de casos representados en un plano cartesiano, ustedes pueden ver que en el eje de las X tenemos las fechas y en las Y, pues en el Y tenemos el número de casos. Vean ustedes el crecimiento exponencial de Sur Corea, de Italia, de Irán, y pues básicamente todos los países todavía no teníamos ese crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros sabemos ahora después de ya conocer que el virus se extendió a nivel global? Afectó a más de 220 países, si es que no estoy mal hasta el último cálculo. Es que pues la pandemia está en todo el mundo y actualmente no hay sistema de salud que pueda aguantar el número de pacientes que potencialmente podrían llegar a los hospitales. Vean ustedes, este es un trabajo publicado por Tomás Puello. Él hizo un análisis eh, matemático y netamente numérico, estocástico, donde ustedes sabrán que las variables se ingresan de manera arbitraria y se emite un número que a la final nunca vamos a saber. Sin embargo, estos números, pues obviamente nos dan una idea del modelamiento que podría tener la enfermedad, y en los Estados Unidos ustedes pueden ver en las columnas celestes claras que están formando una especie de campana de Gauss, pues lo que es la famosa curva epidemiológica. Tenemos el número de posibles casos que llegarían a requerir hospitalización en los Estados Unidos. Si ustedes se fijan en el eje vertical, pues hablamos de casi 12.5 millones de pacientes que requieren hospitalización. Esto de aquí es un número sumamente grande para los Estados Unidos. Vean ustedes que de ese porcentaje, más o menos será el 12 al 15% de estos que requieren hospitalización requerirán alguna cama en terapia intensiva. Y aquí los números son abrumadores, hablan de 2.5 millones de pacientes que requieran hospitalización en terapia intensiva. ¿Por qué en terapia intensiva? Porque es el grupo de pacientes con complicaciones respiratorias que ya no puede respirar, porque esta enfermedad te provoca una especie de fibrosis, una inflamación generalizada de la vía respiratoria, y es como que tus pulmones estén tapizados de vaselina. Entonces, te entra aire, sí, puedes respirar, sí, pero tienes dificultad para respirar. Entonces, este proceso inflamatorio pues se complica, y la gente que tiene comorbilidades pues va a requerir asistencia ventilatoria, básicamente un famoso ventilador. Ven ustedes que en la línea roja, que casi se confunde con el eje horizontal, son el número de camas de los Estados Unidos duplicadas, entendiendo que los Estados Unidos podrían duplicar sus camas sin ningún problema. Pero ven ustedes que ese número sigue siendo irrisorio en relación a las camas probables que requeriríamos en los Estados Unidos. Pues dentro de este mismo modelamiento matemático y en los modelos que nosotros estamos manejando aquí en el Ecuador, hay como 10 grupos de investigación que están modelando diferentes curvas, están controlando diferentes variables, movilidad, transmitibilidad del virus, gente que viaja de provincia a provincia, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver en estas 5 o 6 curvas que la negra, que es la curva que les presentamos anteriormente, es el número de pacientes que requerirían hospitalización si es que no haríamos nada. Básicamente, no hacer nada significa dejar que la gente se enferme, dejar que las personas mayores o adultas mayores traten de estar lo más aislados posibles, pero que si se enferman, se enferman, y que todos nosotros propongamos el enfermarnos hoy, salvar la economía, pues y en 15, 20 días estamos todos curados, saltando y retomando la normalidad. Pues esta fue la propuesta de algunos investigadores, inclusive en Reino Unido demoraron 2 semanas en poner medidas más estrictas porque se lanzó la teoría de la inmunidad comunitaria. Entonces, por lo tanto,
Entonces, por lo tanto, nosotros estamos... Perdón un ratito que justo llegó mi guagua. Perdón, justo mi guaguito estaba ahí. Aquí trabajar en la casa es un poco complicado, pero pues retomando lo que les decía, sin hacer nada, pues saturamos el sistema hospitalario y después vienen medidas que pueden ser menos estrictas. Por ejemplo, en la línea verde, ellos proponían solo cerrar las escuelas y las universidades. Tiene una eficacia, sí, te disminuye el número de casos, pero no es suficiente porque si ustedes se fijan todavía en la línea roja sigue siendo casi plana en relación a la cantidad de casos que nosotros podríamos tener. Pues de ahí se proponen otros modelos en donde solo el paciente positivo es aislado, en donde solo el paciente positivo hace cuarentena en su casa, en donde solo la persona que tiene riesgos mayores hace aislamiento y finalmente la medida que el Reino Unido estuvo tratando de implementar, que es la línea azul, la que está más abajo, que son casos determinados, los aíslas, haces cuarentena y distanciamiento social solo en personas mayores de 70 años, pues ya a la final tú ves cómo la gran cantidad de pacientes igualmente siguen saturando los niveles hospitalarios. Pues esto se basa en una premisa, porque hay investigadores que han optado o que tal vez hemos optado por sugerir que la gente haga lo que nosotros tenemos que hacer, que es básicamente hacer autoaislamiento, no permitir que la gente se enferme por enfermarse, porque no vamos a adquirir inmunidad a largo plazo. Si ustedes se fijan en este gráfico, nosotros tenemos la variabilidad genética del virus desde el momento que inició el brote y ven ustedes cómo las diferentes, a ver, no quiero hablar de especies, sino los diferentes orígenes virales, pues viajan muchísimo alrededor del mundo. En China ya se descubrió una segunda especie de virus, si se quiere. Acordémonos que cepa usualmente aplica para las bacterias, sin embargo en virus la gente podría entender que cepa es otra especie. Vean ustedes cómo yo me hago inmune a una cepa, por decirlo así, pues y me vuelvo sensible a la otra que podría llegar. Entonces no nos sirve de nada enfermarnos hoy, que mueran en el Ecuador 2 millones de personas y después pues nosotros nos recuperaríamos y 6 meses después pasa lo mismo. Entonces entendamos que eso no es posible, no es viable desde el punto de vista ético. Nosotros como médicos tenemos que hacer todo lo posible para evitar la muerte de la mayor cantidad de gente posible, entendiendo que la pobreza y el daño económico pues puede también causar muchísimas muertes o daños colaterales, pero a la final es lo que se tiene que hacer y es lo que nosotros hemos tratado de implementar. ¿Qué es lo que se ha tratado de implementar? Ustedes ven en esta figura y volviendo a los datos de los Estados Unidos, este es el famoso cuadro de supresión. Cuando nosotros hacemos medidas estrictas de supresión, aquí en el Ecuador estamos con medidas de supresión, cuarentena casi obligatoria, reducción casi total de la movilidad, reducción de la gran mayoría de negocios, restaurantes, eventos públicos y todo lo que hemos hecho, pues en los Estados Unidos tendrá un efecto muy significativo en la reducción de muertes y en la reducción de camas hospitalarias. Vean ustedes que llegaríamos a tener 40,000 enfermos que requieran, en este caso, pues hospitalización grave. Y por lo tanto, estas camas podrían tranquilamente ser subsanadas por un sistema de salud como los Estados Unidos y seguramente en el Ecuador, si es que traspolamos los números a nuestra realidad, podríamos todavía contener. A pesar de que ustedes ven que en Guayaquil está desbordándose la cosa, en Quito no tenemos la cantidad de casos todavía porque las medidas de aislamiento han dado resultado. Entonces, eso es lo que se busca un pico, pero se busca un pico con muchísimo menor intensidad. Yo les explico a mis alumnos, les digo, lo que buscamos es que la inundación te llegue por lluvia y no te llegue por un aluvión o básicamente un tsunami, o en una casa, si es que yo tengo una gotera, prefiero 1000 veces tener una gotera a tener una tubería rota. En las dos se van a mojar mis pertenencias, pero en la una yo puedo poner un trapo, poner un balde, secar, lavar, secar otra vez, ir a comprar otro balde. Te da tiempo y lo que se busca con estas medidas es básicamente tener tiempo. ¿Y tiempo para qué? Pues tiempo porque vamos a conocer cómo se comporta el virus, tiempo porque vamos a conocer nuevos tratamientos, tiempo para que el sistema sanitario se refuerce, para que el sistema sanitario compre equipo de protección, para que el sistema sanitario contrate más médicos, para que el sistema sanitario pues básicamente cumpla su función y que nosotros podamos darle tiempo a ese sistema de que se recupere. Esta es una gráfica que seguramente muchos la habrán visto. Esto viene de JAMA, una publicación en la revista JAMA.
el autor, se me fue el nombre, es un autor obviamente asiático, pero ellos determinan aquí algo muy claro y muy sencillo de identificar. Si ustedes ven las barritas plomas que están al comienzo del gráfico, son el número de casos que se presentaba en esa ventana de tiempo, casos usualmente esporádicos, se diagnosticó el virus y empezamos a crecer, boom, 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 y los casos empezaron a aumentar. Pero si ustedes se fijan más o menos a la línea de aquí, donde estamos en el 22 de enero, nosotros teníamos una línea ploma que significa el número de casos reales, el número de casos ya diagnosticados y comprobados. Sin embargo, en las líneas tomates que ustedes ven a la derecha, son el número de casos que el Estado, el gobierno pensaba que tenía. Entonces, en el 21 de enero, ellos tenían más o menos 200 casos, que es lo que sospechaba la autoridad sanitaria, cuando en realidad tenían 2.000 y pico de casos. Cuando pasaron 2 días y llegamos al 23 de enero, o al 22, sí, al 23 de enero, ellos pensaron, vean ustedes la línea tomate que está aquí siendo señalada, que tenían más o menos 400 casos. Pasaron de 200 a 400 en menos de 24 horas y dijeron, no, esto se nos está saliendo de las manos, hay que cerrar la ciudad. Pero en realidad cuando esto pasaba, cuando ellos pensaban que tenían 400 casos, miren ustedes, ellos tenían más de 2.500 casos. O sea, ya el virus estaba en la comunidad, estaba desbordándose. Cerraron la ciudad y ustedes pueden ver cómo el número real de casos empezó a bajar un poquito, parecería que se estabilizó un par de días después y después automáticamente el número de casos reales, ojo, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y nunca más subió a niveles vistos anteriormente. Ojo que hay un dato interesante aquí, que es esta línea ploma que se nos sale del eje, que es como una característica muy sine qua non de lo que hicieron en China, que era la clasificación clínica de los casos de COVID. Aquí hubo un cambio de estrategia, es algo que yo propuse ayer, que era, no tenemos pruebas diagnósticas, pero clínicamente un paciente con una neumonía bilateral grave, que su familiar tuvo COVID, pues obviamente diagnostiquémosle de COVID sin necesidad de la prueba molecular. Ese tipo de diagnóstico clínico se hizo en China y obviamente tuvieron un crecimiento de 2.000 y pico de casos, cosa que era esperable. Sin embargo, pasado ese día, el número de casos igualmente disminuyó. Y vean ustedes cómo las líneas tomates, a pesar de que el gobierno creía que seguía subiendo el número de casos, en realidad el número de casos reales pues siempre bajó. Por lo tanto, estas medidas son importantes porque lo que nosotros buscamos es aplanar la famosa curva epidemiológica, que no es nada más que impedir que se vaya para arriba como una montaña rusa que ustedes ven aquí en negro, o hacer una famosa supresión, que es lo que está en verde aquí. ¿Y para qué la supresión? Pues ya les había dicho, básicamente conocer el virus, mejorar tratamientos, que el sistema de salud se prepare. Cuando esto se hace, pues se evita la primera oleada de casos graves. En el Ecuador, imagínense lo que pasaría si es que no hubiéramos hecho la supresión. Todas las provincias del Ecuador tendrían la gran cantidad de enfermos que tiene Guayas y a los muertos no los contaríamos por cientos, sino por miles. Entonces es importantísimo entender que las medidas que se han tomado, no sé si es que extemporáneas o no, pero han sido necesarias. Y por último, pues vean ustedes cómo la propuesta que hace este investigador es mantener medidas de estricto control, sin embargo, más laxas desde el punto de vista del distanciamiento social. Se cerrarán bares, se cerrarán discotecas, se cerrarán eventos públicos masivos como conciertos o partidos de fútbol, pero otras cosas se irán abriendo, iremos controlando más, la gente seguramente tendrá que usar mascarilla a nivel público, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué se determina esto? Pues se determina porque el virus tiene una infectividad de más o menos 2.5. ¿Qué quiere decir? Que por cada persona infectada, 2.5 a 3 personas susceptibles pueden enfermarse y esas personas pueden enfermar a 2.5 o 3 personas susceptibles y así sucesivamente. Una persona que infecta a otra, pues esa otra persona infectará a otras 3 y esas otras 3 a otras 3 y básicamente después de 9 oleadas epidemiológicas, pues podríamos tener más de 50.000 casos de un solo paciente. Por lo tanto, es súper agresiva esta enfermedad y hay medidas que se han propuesto para bajar este índice de infectividad. Vean ustedes que cada una de estas tiene un valor agregado, tiene una costo-efectividad. Si a mí me preguntas, ¿hay que cerrar los centros comerciales, hay que cerrar las farmacias, hay que cerrar todo y que nadie salga? ¿Es beneficioso porque vamos a bajar la infectividad del virus? Seguro que sí. El virus va a autoaislarse seguramente en un mes, pero es tan costosa la medida que no se recomienda. Vean ustedes, aquí tenemos los costos añadidos y la recomendación si es que sí o no. Y obviamente hay una serie de recomendaciones que se tratan de implementar que pueden ser costo efectivas y otras que pueden ser menos costo efectivas. Después de la apertura del autoaislamiento,
las universidades deberían abrirse y las escuelas abrirse, según este cálculo, sí lo deberían hacer. Vean ustedes aquí que ellos recomiendan que sí. No es tan costo efectivo mantenerlas cerradas. Sin embargo, esto no es ahora, sino es cuando se entre en el periodo de la famosa danza, que es contener el virus a nivel comunitario ya con medidas diferentes. Finalmente, hago la reflexión. ¿Por qué creo yo que esta es una oportunidad? Es una oportunidad porque obviamente nosotros tenemos un abundante influjo de información preventiva de cómo lavarnos las manos, de cómo asearnos, de qué medidas tomar, qué medidas deberíamos aplicar en todo nuestro hogar. Y esto se ha expandido en 2 meses literalmente como otro virus. Por lo tanto, algo así como que la protección colateral que va a llevar esto a la comunidad va a ser gigantesca. En el Ecuador la gente muere, ha muerto todos los años, muere de enfermedades prevenibles como la diarrea por rotavirus, por shigellosis, por salmonelosis y por un sinnúmero de enfermedades que se pueden transmitir por vía fecal oral o por vía respiratoria. Si nosotros logramos que estas enfermedades disminuyan a la par del famoso coronavirus o la famosa COVID, pues vamos a tener un ahorro brutal en los próximos años. Por lo tanto, yo le veo como una oportunidad por ese lado. Y a ustedes, obviamente, gente que está metida en la parte de innovación y desarrollo tecnológico y todo lo que es implementación de medidas que busquen solucionar problemas, pues ahí es cuando el encadenamiento productivo entre las universidades y la empresa privada puede funcionar. El encadenamiento productivo que siempre yo he sido fan de que se haga entre una universidad y por último una empresa pública, entre una empresa mixta, entre una empresa privada, debería ser la base fundamental del desarrollo. Hoy me llegó una, una propuesta de unos trajes de protección que los realiza una de las empresas más grandes de textiles del Ecuador, pero son trajes de tela. Entonces me dices, es una tela que si te salta saliva o sangre, pues se te moja la piel, entonces no sirve de nada, necesita que sea resistente al agua. Entonces, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? Pues me hubiera ido a la Politécnica y le hubiera dicho, oye, ¿qué podría poner yo? Dame tu input y hagamos un traje que en realidad podría funcionar. Diseñemos nuevas medidas que puedan controlar. Toda esa información pues puede ser aplicada en este momento. Y claro, la tecnología, ustedes ven la importancia que tiene. Nosotros hemos planteado proyectos como por ejemplo el uso de redes sociales, WhatsApp, para hacer control epidemiológico activo. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de hacer con el GPS check-in en cualquier lugar que yo voy y eso puede dar lugar a que yo podría entender dónde están los casos. Entendemos que no queremos que esos datos sean públicos, pero al menos la autoridad sanitaria podría tener información sobre este tipo de datos. Pues y finalmente, para decirles, hemos trabajado con algunas empresas privadas, han pedido asesoría, por ejemplo, una empresa constructora y diseñadora de equipos de cocina y de equipos de laboratorio y equipos médicos, pues me han pedido una asesoría para que ellos puedan lanzar al mercado y un producto que pueda servir para esterilizar grandes áreas de confluencia de personas, pues se ha logrado medio articular entre la empresa pública, entre la empresa privada y la academia. Por lo tanto, yo creo que esa es una oportunidad que nosotros tenemos en este punto. No les quito más del tiempo. Si es que alguien tiene alguna pregunta, pues encantado aquí para tratar de responderle lo que ustedes necesiten. Gracias por escucharme, pues y aquí estoy. No sé si es que me escucharon a la final o no. Tal vez alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa. Veo que hay gente conectada, pero no escucho nada del otro lado. En el chat. Hola Esteban, te están haciendo preguntas por el chat. Listo. Ajá, te comento, te ponen, ¿cuánto tiempo más de confinamiento se espera? Ya, perfecto. A ver, ¿cuánto tiempo más de confinamiento se espera? Es una buena pregunta y yo soy optimista viendo los datos que analicé ayer, no los puedo socializar todavía, pero he visto un ralentecimiento significativo de la curva epidemiológica. Sin embargo, si aflojamos las medidas hoy, pues no sirve de nada porque mañana me voy a Guayaquil y mañana me enfermo otra vez. Entonces, siendo pragmático y basado en experiencias externas e internacionales que han sido exitosas, yo podría lanzar el número de 15 a 17 de abril. Son fechas significativamente respetables para empezar a tomar decisiones que nos permitan
salir del autoaislamiento de manera controlada. No me refiero a volver a la normalidad, pero al menos salir y tal vez abrir restaurantes que tengan solo la posibilidad de tener terraza, que tengan mesas al aire libre, que ya no tengan 20 mesas, sino que tengan 10 mesas, que existe un aislamiento. O sea, se pueden empezar a tomar medidas. Yo diría que el 15 de abril se podría empezar a tomar estas medidas a nivel nacional y de ahí en adelante, pues ir viendo cómo se comporta la curva epidemiológica para ir retomando la actividad que nosotros buscaríamos. Por ahí va más o menos mi sugerencia. Y el regreso a instituciones educativas, ya que es una gran aglomeración, ¿cuánto tiempo consideras que sería prudencial? Bueno, nuevamente basado en el estudio este de China y de Corea del Sur, pues esperaría que las universidades, yo digo, y las escuelas regresen a sus actividades para ser muy concatenado con el tiempo establecido del martillazo. Teníamos que esperar al menos 7 semanas desde el inicio, vamos 2, necesitaríamos al menos un mes más. Yo diría que a abril no deberíamos regresar a las universidades y deberíamos hacerlo o pensar en hacerlo el 1 de mayo o por ahí. Te están preguntando acerca del método Fuelle. Eh, Desconozco el método Fuelle, mil disculpas, voy a revisarlo, no tengo claro cuál es ese método, pero voy a revisarlo y pues ojalá que pueda dar algún comentario, aunque sea en redes sociales después. Ok, y por último, después de que permitan salir, ¿qué restricciones esperarían a futuro? Restricciones de que se esperarían a futuro. A ver, yo esperaría que al mismo tiempo la carrera en búsqueda de un tratamiento eficaz, de métodos preventivos y de vacunas vaya a la par de esto, pero seguramente nuestra vida va a cambiar desde el punto de vista de evitar aglomeraciones y la gente ya no va a salir a lugares donde exista mucha cantidad de gente, en lugares muy cerrados. Tendrán que cambiarse los lugares de socialización a lugares más abiertos, lugares que tengan seguramente ventilación adecuada, y yo empezaría con sugerir que todo lugar donde nosotros ingresamos tenga la política de esterilización de suelas de zapato, la esterilización de manos, el control de temperatura a todas las personas. Todos los centros comerciales deberán tener seguramente algún tipo de mecanismo aleatorio de control de temperatura, una persona que esté chequeando la temperatura, quién entra al mall y quién no. Y pues de ahí, seguramente la educación y la responsabilidad de cada uno nos obligará a que usemos mascarillas todos nosotros durante un buen tiempo hasta entender cómo se comporta esto, ¿no? Entre las otras preguntas que te ponen, dicen que en Estados Unidos hay estudios que proponen cuarentenas y luego soltar y volver a lo mismo. Ya, ese fue un estudio propuesto por el Imperial College of London, y ellos hicieron un análisis de que las medidas de supresión pues sirven hoy 4, 5, 6 semanas, 7 u 8 semanas más, volvemos nuevamente a tener un pico de la enfermedad, pues y no ha servido de nada guardarnos. ¿Por qué de una vez no abrir las medidas? Ese estudio fue altamente criticado porque obviamente no consideraba un factor fundamental dentro del cálculo estocástico, que es el tiempo que ganamos en el sistema de salud, el tiempo que ganamos informando a la población. ¿Creen ustedes que de aquí en un mes y yo salgo a la calle, voy a permitir que alguien me tosa o me estornude en la oreja sin estar con mascarilla? ¿O van ustedes a creer que yo voy a llevarme la mano a los ojos, a la boca después de agarrar un billete? No creo. Entonces, ese tipo de variables no se las consideraron y obviamente la gente va a aprender muchísimo más. Entonces, cuando tú metes estas otras variables, pues claramente es el proceso de la danza que decía Puyol, que decía, básicamente no volveremos a estas curvas si es que han dado resultado a las medidas actuales, que lo que busca es suprimir la mayor cantidad de casos y después, pues mantener medidas de control que logren nunca más hacer que se dé un pico secundario, ¿no? Y lo más importante es de entender tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Porque si es que nos toca por último construir 5 hospitales más, pues se construyen 5 hospitales más, pero la única forma es con tiempo. Entonces, la siguiente vez que llega una oleada de casos, pues ya estás preparado y va a haber muchas menos muertes y va a haber mucho menos infectados, ¿no?
Ok, ¿en qué tiempo se espera contar con una vacuna? ¿Consideras que es la única manera de vencer al virus? No, no creo que sea la única manera. En realidad, acuérdense ustedes, tenemos la vacuna de la influenza y la influenza es un virus también que tiene una capacidad de mutar muy interesante y cada año necesitamos vacuna contra la influenza. Entonces, es una medida preventiva totalmente. Si es que yo ya tengo vacuna, pues obligo a la población que se vacune y población se vacuna, pues ya no pasa nada porque a la final un porcentaje menor de gente se enfermará y a la final podremos hacer nuestra vida normal como la hemos hecho con la influenza. Yo creo que hay otras medidas también interesantes, como son, por ejemplo, el tratamiento, el antiviral, el tratamiento seguramente experimental que permita no solo prevenir, sino también tratar la enfermedad. Pero definitivamente la vacuna que se esperaría que esté lista en no menos de 1.5 años, pues va a ser la medida de salud pública más eficaz que tendríamos, ¿no? Ok, nos están preguntando si consideras que reducir aún más el toque de queda, que sea ahora de 12 a 5 de la mañana, podría ayudar de alguna manera. Eh, sí, siempre va a ayudar, como les decía yo, siempre va a ayudar el hecho de que los toques de queda sean más fuertes y sean más estrictos. Sin embargo, aquí hay que acordarse que vivimos en una población súper desigual, donde hay gente que no puede quedarse en la casa porque tal vez tienen un lugar donde viven 7 personas en un solo lugar, viven al día, esas personas tienen que salir tal vez a vender sus frutas, tienen que salir a vender su alimento y si es que no venden su alimento, pues no comen y si es que no comen, pues tendrán que salir a robar y si es que salen a robar, pues básicamente empezamos con la destrucción de la sociedad, como seguramente pasará en meses y años futuros. Y por lo tanto, aquí viene la parte de la costo-efectividad. ¿Qué tan costo efectivo es ampliar el toque de queda? Yo ayer salí a la farmacia y vi mucho más gente de lo que yo esperaría en la ciudad de Quito, en sus autos, sí con mascarillas, sí con medidas de higiene y de control, pero mucho más gente está afuera que lo que está adentro. Sin embargo, la gente está aislándose y eso es lo importante. O sea, si es que yo no veo a otra persona, yo tengo menos riesgo de contagiarme o de contaminarme. Por eso es importantísimo el aislamiento o el autoaislamiento. De aquí en adelante, pues la vida cambiará, tendremos reuniones distantes, la gente estará sentada a 1 metro de la otra persona, pobre que llegues enfermo al trabajo, seguramente la gente te sacará a patadas del trabajo ellos mismos. Entonces, ahora pues vamos a controlar de una manera mucho más estricta este tipo de cosas. Entonces, ahora es cuando la innovación puede solventarnos la vida. Realizar una aplicación, se me ocurre, donde yo pongo el algoritmo de riesgo de tener o no tener COVID y de tener o no tener COVID asintomático y el momento que el algoritmo me lance un número probabilístico, pues me dice, usted quédese en casa, yo tendré que quedarme en casa. Y a las personas que tengan menos recursos económicos, pues se pueden establecer medidas de promoción de salud por vía telefónica, por vía médico del barrio o por vía comunitaria, ¿no? Tenemos tiempo y hay que ganar tiempo y el tiempo nos permite pensar y pensar nos permite solucionar problemas y nos permite que la industria y la innovación nos ayuden en esta solución de problemas, ¿no? Entonces hay que darle tiempo a esto para poder pensar en soluciones. Y ahora es cuando ustedes, yo les digo, yo me considero una persona que trata de siempre proponer cosas, ¿no? Y ser arriesgado y tratar de lanzar ideas al aire. Pues hoy es cuando las ideas al aire y las ideas de innovación tienen que surgir. Hoy es cuando las medidas, cientos de negocios quebrarán y ese es un dolor gigante que tendremos todos como sociedad, pero estoy seguro que otros cientos de negocios también surgirán. Entonces ahí es cuando toca meter el hombro para ver y dar soluciones, ¿no? Yo me imagino los buses ahora llenos de distribuidores de gel, todos los buses tendrán que tener uno de estos, se pasará al pago digital de los buses, la gente tendrá los tokens de wireless, como se hacía, por ejemplo, en Inglaterra, tú te subes al bus y no le das nada al chofer, solo presentas tu celular en una pantalla táctil, pues y la pantalla táctil te lee un código QR y te dice usted ya pagó el bus y punto. Yo compro tarjetas de bus de $20 o de taxi de $20, pues y al taxista o al busero, perdón, las palabras no quiero ser rudo, al señor que maneja el bus o al señor que maneja el taxi, se le da, básicamente recibe automáticamente su plata a través de un código QR. Ese tipo de medidas pues podrán funcionar y seguramente es cuando la innovación tendrá que brillar, ¿no?
Ok, te preguntan también si, hablando de un ingreso escalado de colegios y universidades, ¿tú qué opinas de esto? Y también si las empresas pueden hacer teletrabajo, ¿no lo consideras más adecuado que lo sigan haciendo más allá de abril? ¿O miras desventajas en este tema? Depende, ¿no? Es que todo depende del trabajo. A ver, si es que yo estoy dando clases por vía virtual y seguramente yo podré seguir dando clases por vía virtual. Yo no le veo mucho problema en mis clases. Pero ¿qué pasa con las prácticas hospitalarias? ¿Qué pasa con otro tipo de clases que tal vez requieran participación activa? Seguramente encontraremos el método para dar clases, seguramente vamos a dar clases en aulas más grandes, si es que se puede, si es que no, pues todo el mundo con mascarilla y solo el profesor sin mascarilla porque él seguramente va a ser el que hable más. Si me entienden, entonces tendremos que tomar medidas que nos ayuden. Si me preguntas a mí, ¿tendremos que guardarnos toda la vida? Pues yo prefiero no vivir así. O sea, estoy hablando ya desde lo personal y desde la opinión. Si me dices, oye, esto va a ser una cosa que no vamos a poder tener clases nunca más, no voy a poder salir a un restaurante nunca más, no voy a poder salir a ver a nadie nunca más, pues no creo que sea el planeta que nos merecemos y obviamente para eso está la innovación, la ciencia y la tecnología. ¿Se encontrarán métodos? Seguramente sí. Tendremos clases con flujos laminares, clases con rayos UV que permitan la esterilización del aire, tenemos filtros aéreos que lancen, se me ocurre, y esto es solo una idea, ozono, por decirte, aunque el ozono es tóxico, pero me imagino, o sea, la respuesta está en la tecnología y en la innovación. Y cuando nosotros le demos tiempo a esto, pues seguramente en meses tendremos más posibilidades de volver a la normalidad. Otra pregunta nos la hacen preguntando acerca del uso frecuente del alcohol. ¿Consideras que esto baja las defensas? No, a ver, las defensas, y esto es algo súper importante, las defensas no se suben ni se bajan. Las defensas son, a ver, ¿qué son las defensas? Las defensas, yo tengo defensas naturales, innatas, con las que yo nací. El pelo es una defensa innata, natural, ¿no es cierto? Yo tengo las lágrimas del ácido gástrico, son defensas naturales. Y de ahí yo tengo defensas adquiridas, que son las defensas que yo puedo adquirirlas crónicamente o agudamente. Entonces, si a mí me da un resfriado común, yo genero inmunidad aguda, pero no genero inmunidad a largo plazo, porque el siguiente virus de la gripe me enferma de igual manera. Entonces, ¿cómo uno mejorar la famosa inmunidad? Pues es alimentándose bien, dejando de fumar, dejando de ser obeso, dejando de tener sobrepeso, haciendo ejercicio. Y básicamente eso. Y el resto de personas que tengan enfermedades donde yo tengo una inmunosupresión porque tengo algún proceso crónico, pues a esa persona yo tengo que ver el mecanismo de ayudarle a esa persona. Pero no es que a mí me baje las defensas o me suba las defensas esto o el otro. Nada sube o nada baja las defensas. ¿Qué es lo que sí te baja las defensas? Pues el enfermarte, el no dormir, el no hacer ejercicio, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene las capacidades para pelear. Entonces, el cuerpo es el ejército y si es que un ejército no tiene balas, pues básicamente el ejército es derrotado. ¿Cómo haces las balas? Pues las balas las haces con una buena alimentación, con un buen sistema inmunitario y básicamente alimentándote bien y manteniendo un cuerpo sano. Si es que tienes un proceso infeccioso crónico, tienes cáncer, pues seguramente tu sistema inmunológico, tus soldados están combatiendo ese cáncer, entonces la mitad de los soldados están ocupados en la otra cosa, entonces tu sistema inmunológico está debilitado por ese lado, ¿no? Por ahí más o menos va la lógica de las defensas. Ok, y como última pregunta, tenemos, si bien es importante el confinamiento para aplanar la curva epidémica, ¿qué recomendación podrías dar frente a los casos de hacinamiento en los mismos hogares de algunos ecuatorianos? ¿Sería este un ambiente propicio para la incubación del virus? Obviamente es un ambiente propicio, pero ahí viene la parte de la educación. A ver, si es que yo vivo en yo tengo aquí en mi casa dos guaguas y mi esposa, entonces yo llego acá y estoy en contacto estrecho con ellos, no puedo hacer nada para no estar estrecho. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? Pues llego a la casa, me lavo las manos, es que seguramente tuve contacto con alguien, me cambio la ropa, seguramente voy a evitar darles besos si es que no me he lavado las manos todavía o si es que tengo sospechas de tener algún tipo de enfermedad. Y lo que hago es, esa persona que vive en un hacinamiento, lo que tiene que hacer es buscar medidas de, por ejemplo, alguien está enfermo, pues a esa persona enferma ponle mascarilla. Si es que puedes, ventila la casa, ventila el cuarto, ventila el baño, utiliza cloro para estar limpiando todo el tiempo. O sea,
La idea, acuérdense ustedes, que la transmisión se da por gotitas de aerosol o por contacto con saliva que ha estado en alguna superficie. Si es que yo limpio la superficie y si es que yo uso mascarilla o dejo de toser, pues básicamente no voy a tener la misma infectividad que alguien que está tosiendo libremente. Entonces, pues habrá casos en los cuales la gente no se infecta a pesar de que vive con un paciente infectado. Entonces son medidas que se pueden tomar. Hay algunas guías, yo las saqué por ahí en mi Twitter, las colgué y entiendo que el Ministerio de Salud está tomando estas guías y ojalá que las saque como documento oficial para que ustedes la tengan, ¿no? Y listo. Listo, creo que no tenemos ninguna otra consulta. Chévere. Acerca de la presentación, les quería comentar que nosotros les vamos a hacer el envío a los correos electrónicos de la presentación y la grabación del webinar. Y les agradecemos mucho la participación a todos. Y muchas gracias, Pues, Esteban, igualmente a no, ti. no se preocupen, les mando un abrazo. Ahorita tengo ya que continuar con mis actividades, pero les agradezco por la invitación y nos estaríamos hablando pronto. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo a todos. Suerte. Cuídense.